pensar que en menos de 24 horas podríamos llegar a cerrar temas que no se hayan visto durante estas semanas de estudio, pero sí poder evacuar ciertas dudas como para poder darle un punto final a lo que ustedes hayan estado estudiando. Ante todo, quiero agradecerles a las y los chicos del agrupacional de que siempre están predispuestos a las necesidades de los y las estudiantes. Así que, como siempre, agradezco infinitamente que estén a la orden de las necesidades de todos ustedes. Bueno, soy ojos y oídos para ustedes. Con respecto a lo que me dice Emma, no hay problema, Emma. La verdad que no sé si se puede grabar, creo que no se puede grabar, no tendría problema en que se grabe. Si se puede hacer, se hace, pero creo que hay que tener otro tipo de cuenta en esta plataforma para poder grabar las clases, como son las que se disponen dentro de de la página de la facultad. ¿Qué tal? Nosotros estamos grabando con un programa que se llama OBS para la clase para los compañeros y las compañeras que no pueden Listo, ingresar Fede. comentarios o eso. Buenísimo. Después lo vamos a estar subiendo. Listo. Eso yo creo que desde acá no se puede, porque No, hay que porque ahora tener se una... hace una cuenta paga. Exactamente, entonces por ahí no te deja grabarlo, pero sí, no hay problema, no hay problema. Dale, gracias. Hola, Cris, tanto tiempo. Perfecto. Veo que están con el tema de extrapiramidal y piramidal. Bueno, alguien que tenga o que se anime a hablarme un poco de este sistema. Entonces ahí, de acuerdo a lo que ustedes hayan comprendido, porque yo no, es como les digo, es imposible en una horita de encuentro que les pueda explicar un tema completamente, pero dependiendo de lo que ustedes hayan podido aprender, de ahí podemos hacer los ajustes necesarios. Alguien que se anime a explicarme la consulta que estaba haciendo Yamila con respecto a las vías piramidales y extrapiramidales. No tengan vergüenza, vamos. ¿Nadie se anima? A ver, les doy un disparador. ¿Qué es la vía piramidal? O lo que yo hago referencia a la vía piramidal. Qué disparador. ¿Es la parte motora? Hace referencia a la parte motora. ¿En qué sentido a la parte motora? ¿Qué es lo que digo yo? Área motora. Al primer movimiento, algo así, profe. Para el que el sistema esquelético se pueda mover. El sistema nervioso central. No me... A las Es el que realiza, o sea, quien inicia el acto voluntario, que permite los movimientos. Ahí me gusta un poco más. Creo que hace referencia a las neuronas motoras corticales. Muy bien, hace referencia a neuronas motoras. Ahí Kevin me dice que se controla la movilidad voluntaria de la musculatura del lado contralateral. ¿Qué sería el lado contralateral a lo que hace referencia ahí Kevin? ¿Qué quiere decir esto, contralateral? Yo lo que entiendo es que, por ejemplo, si quiero mover la mano izquierda, se activa la parte derecha de mi cerebro o algo así. Perfecto, el lado opuesto, como dice Karen ahí. O sea que la activación del tema de movimientos, vamos a hacerlo lo más sencillo posible, se va a dar siempre contralateralmente. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo que movilizar del lado izquierdo, la activación se va a dar
Se va a dar, exactamente, muy bien, Mariela, se va a dar de forma de espejo, o sea, se va a dar contralateralmente. Si yo tengo que mover el lado izquierdo, se va a activar el lado derecho. Estamos en lo que respecta al sistema nervioso. Mientras que en el movimiento, ¿va a ser voluntario o involuntario este movimiento? Voluntario. Voluntario. Muy bien. ¿Y qué sería la otra parte? Porque ahí me están hablando del piramidal y del extrapiramidal. Que hace movimiento directo, ¿Qué sería el movimiento directo? que no sería cruzado. ¿Alguien que me lo pueda ampliar? Misma parte del hemisferio, como lago, digamos, como pero al revés, digamos. Sin miedo, Anabela. Se me entrecortó todo, pero creo que ahí escuché algo que me gustó. Pero no lo terminé de entender porque se ha cortado la comunicación. Está relacionado con el movimiento más fino. Es como ayuda a ajustar al movimiento. No sé cómo explicarlo. Bien, no me gusta la Con palabra los movimientos ajustar, simultáneos. pero ahí me está gustando un poco más. Ahí Lorena Como pone, escribir, yo qué sé, la motricidad fina. bien, ahí me pone Lorena, extrapiramidales, hilar más finito. Me encanta esa definición, pero bueno, no Ay, me sería encantó, se lo tan voy a usar, se lo voy técnica, a pero robar. sí. Hilar Es más el que fino. ordena. Como tocar un piano necesitamos más razonamiento. ¿Qué sería esto? Me gusta la idea que tira Lorena, que dijo Abril, que dijo Mariela, pero me gustaría que le den un contexto teórico más científico, ¿no? A ver, el piramidal lo explicaron bien. Ahora, vamos al extrapiramidal. ¿Cómo yo puedo explicar este sistema o esta vía Motricidad extrapiramidal? fina. Motricidad fina. ¿Y qué hago referencia a la motricidad fina? A movimientos pequeños, a movimientos entrelazados, voluntarios. Ahí dice Valeria el tono muscular. Rocío Villa me dice porque actúa sobre grupos musculares. La función que cumple sería ordenar el impulso. ¿Qué tipo de impulso? Dice que El por ejemplo, cuando, se desciende desde el encéfalo. Bueno, habla. Si hablamos todos, imposible. A ver. Alguien que me hable una sola vez y después vemos a ver si... Vamos, sin miedo. Habla de lo que era el programa motor, que decía de los ganglios basales. Uh-huh. ¿Y Me cómo fui ampliarías hasta el- esto? Te fuiste para el otro, por las ramas, Me pero fui bueno. para el otro wing, ¿no? Me parecía. La motricidad fina es un conjunto de movimientos Vamos que por desde partes. el cerebro los va ordenando. Sí, porque me estoy desordenando yo. A ver, Mariela, vamos por partes, ¿les parece? Porque yo lo que veo es que por ahí me quieren dar una explicación sin antes saber qué es el extrapiramidal. Entonces, a ver, ¿por medio de qué tipo de células hace el funcionamiento de la vía extrapiramidal? ¿O cómo está constituido? Motoras. Espinales motores. Bien. Las neuronas alfa. Uh-huh. ¿Cuáles serían esas neuronas? ¿O qué acciones cumplen esas neuronas para mencionarlas? Y estas descienden desde el encéfalo a la médula espinal. Uh-huh. Pero Con una ¿qué respuesta tiene? motora. Bien, pero ¿qué tiene de diferencia? Porque si no estaríamos hablando de exactamente lo mismo entre el piramidal y el extrapiramidal. ¿Qué tiene diferencia uno con el otro? Porque ahí está el X de la cuestión, para que ustedes comprendan qué es uno y qué es el otro. Porque Porque estas no hay- pasan por las vías. Ahí, Fanny. ¿Mm? ¿Cómo? ¿Cómo, Fanny? Que estas no pasan por las vías. ¿Por qué vía? Me gusta esa De la- definición. Porque estas no pasan a través de la vía de la pirámide vulvar. ¿Y qué hace esa acción de no pasar por
por esta vía? Tienen que ¿Qué cruzarse. función cumple? ¿Qué función cumple? Y la función que cumple es ordenar el impulso. ¿De quién? Pero que, a ver, no me terminan la idea. Se van, a ver, hay algo que ustedes quiero que entiendan. Lo hablamos con Silvia, lo hablamos con Gastón en el momento de las clases. No pueden explicarme un tema, ¿está? Si antes no consideramos lo macro, ¿está? Yo no puedo ir a lo micro. Cuando yo hablo de lo macro, le estoy diciendo, a ver, en líneas generales, ¿cómo es la vía extrapiramidal? Si la vía piramidal ustedes ya me la ejemplificaron, me la explicaron y estaba bien. La vía extrapiramidal tiene que tener alguna particularidad que se diferencie. Ahí Fanny me dijo una puntual, que ¿cuál es? Que no pasa a nivel de ¿quién? De la pirámide vulvar. Sus Sí. vías no pasan por esa pirámide. ¿Y cuál es la función de esa pirámide? Para Para una vía efectuar el alternativa. movimiento. Movimientos en el cuello. Es la que ejecuta el movimiento muscular directo. Y ordena ¿qué? Impulsos para movimientos ¿qué? ¿Voluntarios o involuntarios? Voluntaria. Voluntarios. ¿Voluntarios? No, involuntarios. No hay. No involuntario, que es lo que nos mantiene la estabilidad, el tono muscular, Bien, no sé, algo así. Lorena. Bien, Sí. Lorena. Bien, Lorena. Muy bien. Entonces, la vía extrapiramidal, ¿por qué estaría constituida entonces? ¿Podrían mencionarme cuál es la constitución de la vía extrapiramidal? Por el tronco encefálico y la médula espinal. Tronco encefálico, ¿a qué hago referencia con el tronco encefálico? A la corteza cerebral. Bien, ahí me gustó más. Ojo cuando uno habla en generalidades, porque no es todo. Porque si Sí. no, directamente yo agarraría y diría, bueno, está constituido por el encéfalo y la médula espinal. Y ahí estoy hablando de todo completo. Tiene que tener Claro. un espacio específico, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué función cumple la vía extrapiramidal? Sabemos que es una red de neuronas, ya sabemos por dónde pasa, sabemos que está constituido por qué tipo de neuronas. Alfa. O bien llamadas como Poliparasimpáticos, algo así. polisinápticas, poliparasimpáticas, Bien. ¿Qué función cumple? Que facilita o inhibe las reacciones motoras. Perfecto. Es la esencial motora. Facilita o inhibe. Entonces, ¿a qué esquema debo yo ir a hacer referencia cuando hablo del sistema piramidal y el sistema extrapiramidal? ¿Se acuerdan? Silvia lo había dicho. Silvia lo dijo. Esquelético. Escuchen la A pregunta. la corteza cerebral. Escuchen la pregunta. Silvia lo mencionó en una de las clases. E incluso yo estuve presente. Cuando yo hablo de las vías de movimiento del cuerpo y de las vías extrapiramidales y piramidales, ¿a qué esquema tenía que hacer referencia? Al arco Los reflejo. neurotransmisores. Bien. Al arco reflejo, los neurotransmisores. Muy Claro. bien, entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer ahora para terminar de cerrar este tema? Porque yo lo que le digo, yo no les puedo explicar el tema completo, porque tendríamos que volver a dar toda una clase nueva. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a buscar qué es el sistema piramidal, cómo está constituido este sistema piramidal, y el extrapiramidal, ¿qué diferencia tiene? Porque hay una diferencia, que ya la mencionamos, pero estaría bueno que la vuelvan a buscar. ¿Qué diferencia tiene el sistema extrapiramidal con el sistema piramidal? ¿Y dónde lo voy a ver reflejado yo a ese funcionamiento? En el esquema del arco reflejo. ¿Estamos?
Sí. Profe, la diferencia sería que el piramidal da inicio al primer movimiento y el extrapiramidal facilita o inhibe las reacciones motoras, o sea que ajustaría el Bien, movimiento. esa sería una característica por funcionalidad, o sea, Esa por sería una función. diferencia. Esa sería una gran diferencia. Una es la funcionalidad. Otra gran diferencia, ¿cuál sería? Por su Que no trayectoria. pasa Exactamente, Martina, por su trayectoria. Uno pasa ¿por dónde? por las pirámides vulvar y el Y el otro, extraperiginal no. y el otro no. ¿Se entiende? O sea, ustedes tienen que establecer un cuadro comparativo en el cual decir, bueno, a ver, ¿qué puedo yo comparar de uno con otro? Bueno, en la funcionalidad yo puedo decir esto. En la constitución de la vía puedo decirlo de esta manera. En las neuronas o en las células nerviosas que lo componen, tengo estas diferencias, que uno lo compone el otro lo compone la otra. Y hacer un cuadro comparativo. Y después, la funcionalidad general de esa vía o de esas vías las voy a ver reflejadas en el arco reflejo. Así sería la mejor forma de poder estudiar. Sería que los nervios... ¿Será posible que a medida que terminen de hablar vayan apagando los micrófonos? Porque se escucha como una moto de fondo. Ahí está, gracias. No hay problema. Bien. Veo que esperaron mucho para este tema, y es un tema bastante complejo, ¿sí? Pero bueno, era uno de los temas que más preguntas había. Débora, ¿están hablando con los docentes de EPI? Creo que se ha confundido de encuentro. No, profe, Bien. es que terminamos la clase de EPI y ella se tenía que quedar a hablar con las profesoras por un tema personal. No hay Por eso problema, está diciendo que llegó tarde por eso. No hay problema, ahora sí entendí. Bueno, vamos, pregunten, aprovechen que nos quedan un poquito más de 40 minutos. A ver, que se entienda. Este encuentro no es un encuentro para dar una clase completa, es un encuentro como para decir, bueno, vengo bien con esto, vengo bien orientado, puedo cerrar el tema acá. Sé que nervioso es complejo, pero bueno, vamos a tratar de sacar lo mejor posible. Con respecto a lo que es el examen del día de mañana, va a ser de la misma forma que fue el examen anterior, ¿está? Lo que no tengo en claro, porque no lo consulté, es el tiempo. No sé si alguno pudo o tuvo 50 minutos. 50 minutos, perfecto. 50 Entonces, minutos, dijo profe, con 40 preguntas, creo. Sí, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Las preguntas de nervioso son preguntas a las cuales las van a hacer pensar. O sea, les va a demandar un cierto tiempo de respuesta, no van a ser por quizás como en los otros sistemas. Entonces, dedíquenle tiempo a razonar la pregunta, a entenderla, ¿sí? Porque quizás en el apuro de querer contestar, nervioso no recuerdo bien, pero creo que es uno de los últimos módulos del examen. Entonces, les va a llevar tiempo poder responderla. Volver a repetir los temas que vamos a tomar en el parcial es toda la unidad, chicos. O sea, ustedes saben que el área se dividió en dos partes. La primera parte, o la unidad 1, que ingresaban varias unidades dentro de eso, fue el primer examen. Y ahora el segundo examen es desde que arrancamos la segunda parte en adelante. Si no mal me equivoco, sería sistema reproductor femenino, sistema reproductor masculino, sistema endocrino y sistema nervioso en sus dos partes. No sé si me estoy olvidando de algún otro esquema o tema. No, Dante, era eso. Era eso, o sea. Eso solo. Ay, Rocío. A esta altura, sabemos. Que está diciendo que las de sistema nervioso van a ser un poquito más complejas. Sí. ¿Va a alcanzar un minuto por cada pregunta? No es que no les alcance. Lo que tienen que hacer es pensar un poco. Porque entre leer, releer y después razonarla, o sea, bueno, ¿son preguntas que alcanza un minuto o nos va a volar la cabeza? No, yo creo que va a alcanzar. Está pensado para eso. Está pensado para que ustedes lo puedan
razonar en el tiempo prudencial. Con respecto a lo que es sistema reproductor masculino, que fui uno de los docentes que armó las preguntas del examen, yo me basé en que le den más prioridad a sistema nervioso. Entonces quizás las preguntas de reproductor sean mucho más sencillas. Y no es que le quitamos importancia al tema, sino que le damos mayor prioridad a que ustedes puedan tener un poquito más de tiempo en los temas donde ameritan mayor concentración. Sí, que son temas más complejos de razonar, en realidad nervioso y endocrino, más que nada nervioso. Algo que les Los recomiendo... otros son más por lógica, digamos, ya lo tenemos. Algo que yo les recomiendo para esta noche, el que tenga tiempo y pueda, vuelvan a ver los videos de la clase que vimos con Silvia. ¿Se acuerdan de esa clase que hicimos los esquemas por primera vez, del sistema nervioso y demás, que fue una clase muy amena? Y la clase que dio Jorge con Gastón, en donde Gastón explicó claramente la parte teórica del sistema nervioso. Entonces, con esas dos clases, nuevamente rememorarlas y verlas en conjunto, a ustedes les va a dar como el cierre de lo que hayan estado estudiando, ¿sí? Porque, para que ustedes entiendan, teoría y práctica, le digo yo, no, pero la teoría y los esquemas que ustedes no lo van a hacer en este parcial, les ayudan a poder entender la temática que estamos estudiando. Entonces, vuelvan a ver mínimamente esas dos clases. Sé que son 2 horas, serían 4 horas en total, pero bueno, son los temas que entran en el examen. Más que esa ayuda no les puedo decir, o sea, les estoy diciendo prácticamente cómo va a ser orientada las preguntas del examen. Profe, ¿este va a ser igual que el otro que se cierra solo? Sí, es igual. ¿O vamos a tener que estar atentos para que no se nos vaya el tiempo? Es igual a la anterior, igual. ¿Sí? El tiempo lo hace la plataforma. Entonces ustedes en el momento que ingresen tienen el tiempo prudencial de 50 minutos y ustedes tienen que ver de que ese tiempo les rinda para poder contestar todas las preguntas. Bueno, a ver, en lo que yo pude ser presente en las clases que se dieron, creo que venían muy bien orientados y orientadas en el estudio. A mí lo que me interesaría saber es si han comprendido la relación, por ejemplo, entre sistema endocrino y sistema nervioso. ¿Han podido comprender cómo relacionar uno con el otro? Ay, qué silencio. Sí. El silencio me intimida, ¿no? Pero no tengan miedo, vamos. Me cuesta un poco. ¿En dónde cuesta, Karen? A ver si nos podemos ayudar entre todos para poder comprender cómo relacionarlo. Que juntos hacen que sea posible la comunicación para las funciones de cada órgano. Bien. Otro Dante Tips para que ustedes comprendan el estudio, que siempre les viene bien. En el momento, estamos llorando en silencio, me imagino. En el momento que ustedes tengan que estudiar, porque hay algo que estoy de acuerdo con lo que ha hablado Jorge y Gastón. Chicos y chicas, que ustedes aprueben el examen parcial significa que van a un examen final, no es que con estos 2 exámenes ya está. Entonces hay que prepararlos para el futuro encuentro que va a ser los exámenes finales. Obviamente van a tener coloquio, van a tener regulares, otros van a rendir en condición de libre, bueno, ya veremos. Todavía nos faltan los recuperatorios, que son recién en diciembre, o sea, noviembre, finales de noviembre, diciembre, no sé, tengo ahí las fechas, pero no las voy a adelantar porque ustedes se tienen que concentrar en el examen de mañana, en este momento. Pero la idea es prepararlos con estos exámenes para que puedan comprender las preguntas de los exámenes finales. Entonces, ¿cómo tengo que estudiar yo sistema nervioso y sistema endocrino? En un cuadro de comparación. ¿Cuál es la mayor comparación que yo puedo hacer o la mayor diferencia entre uno y el otro? ¿Uno funciona por medio de qué y el otro funciona por medio de qué? Uno funciona por Hormonas y hormonas y otro funciona por neuronas. Uno por hormonas y el otro por... de neurotransmisores. Bien.
¿Y qué tiene de diferencia eso de que uno sea por neurotransmisores y el otro sea por hormonas? La hormona Que uno responde a impulsos. Uno es más rápido y el otro es más lento. Uno va al Primera, torrente bien sanguíneo y el Débora, otro porque por uno es más impulso. rápido. Exacto, uno es más rápido porque actúa mediante los neurotransmisores, que su respuesta es inmediata, y el otro, el hormonal, no es inmediata, pero ¿qué tiene de particularidad? Que dura más. Es más largo la duración. más tiempo, o sea que su plazo de acción es mucho más amplio. Ahí no quería que se me pierda una respuesta que dio Fanny. Ambos sistemas son integradores, o sea, ahí tendría algo en lo cual podría relacionarlos. Yo puedo comparar las diferencias, pero también tienen cosas en común. ¿Cuál es la cuestión en común? Que comunican. ¿Y qué es lo que hacen? Tienen la capacidad de interpretar estímulos internos y externos. ¿Se va entendiendo eso? O sea, ustedes fíjense en que entre 4 o 5 que están contestando en el chat y acá hablando por micrófono, estamos armando un cuadro comparativo. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Entonces yo agarro. Nos dieron, profe. Exactamente, pero es desde ahí, desde la base donde yo tengo que arrancar. Porque si yo, por ejemplo, en un examen final o en un examen parcial agarro y pregunto, ¿cuál es la diferencia o establezca diferencias entre el sistema nervioso y el sistema endocrino? Y ustedes me van a mencionar un montón de cuestiones que son diferencias. Establezcame cualidades que ambos sistemas tienen, entonces me van a establecer cosas que tienen en común. Y de acuerdo a eso yo le voy a decir, bueno, a ver, hábleme de los impulsos a nivel del sistema nervioso periférico con respecto a... Y ustedes me van a detallar. O si no, le voy a decir, háblenme de las hormonas secretadas por la adenohipófisis en relación a los órganos diana que actúan. Y ustedes me van a hacer, de acuerdo a la pregunta, van a contestar. Pero si yo no establecí un cuadro de comparación, hay cosas que van en común, como decía Fanny, la capacidad de interpretar los estímulos, el hecho de que ambos tienen esta cuestión de la comunicación, ¿no? Interna del organismo, la cuestión a ver ahí, la diferencia de rapidez, uno es lento, perfecto, el otro se puede regular más fácil. Ahí, María Cruz, ¿cuál sería el que se puede regular más fácilmente? Hola, buenas tardes, profe. Perdón que Hola. estaba. No, no hay problema, Bueno, María. la que se puede regular más fácil es el químico. O sea, porque la otra no, los neurotransmisores. Ay, No hay perdón, problema. me bloqueo. Yo porque quiero entender lo que... La química se puede regular, pero la otra no. La eléctrica no. Porque al ser más rápida, no tiene la forma de regularizarse como la química. Es Por lo que el yo tiempo, entendí. por el tiempo de respuesta. Por el tiempo Exactamente, de respuesta. Muy bien. exactamente. Bien. Profe, perdón. Sí, Ya dígame. que estoy acá antes de que, para que los nervios no me... Ya estoy sudando y no... Bueno, referente a lo que usted habló de la conexión, cómo se podía hacer del sistema nervioso y el endocrino, Sí. yo estuve mirando y hubieron unas cuantas cosas que me sorprendieron. ¿Cómo cuáles? En el sentido de que yo lo pude asociar, bueno, eso yo sé que no viene nada al tema, de la conexión intestino-cerebro, por vía de la microbiota. ¿Puede ser? Muy bien. Muy Pero, buena. bueno, entonces que tenemos la serotonina, que es un neurotransmisor que sintetiza, ¿verdad? Y que favorece la producción de las hormonas intestinales, que enseñarle al cerebro a través del nervio vago. Bueno, el nervio vago sabemos que se ramifica, está ramificado por distintas partes del cuerpo. Yo estoy hablando con mi palabra, no es que es lo que he entendido. Está bien. Hay algo que tienen que tener en cuenta. El nervio vago, lo único que tiene de vago es el nombre, ¿no? Porque Sí, pero hace de todo. Exactamente. Porque es el más largo. Hace de todo. Exactamente, le decimos nervio vago, pero de vago no tiene nada, ¿no? Pero ahí me diste un puntapié para algo importante. Yo lo pregunto en los exámenes finales, el tema de los pares craneales.
Me encanta el tema de pares craneales, entonces es un tema que me gustaría que le den importancia, no le resten importancia a los pares craneales. Y algo que ustedes el día de mañana como enfermeros y enfermeras van a evaluar es justamente la respuesta a los estímulos, ¿o no es así? Obviamente que la respuesta a los estímulos, ¿a qué estímulos voy a ver yo? ¿A los hormonales o a lo que viene de acuerdo al sistema nervioso? Al sistema nervioso. Sí. Entonces, ahí a esos estímulos yo voy a ver la respuesta que dé el paciente, voy a hacer un diagnóstico enfermero o voy a establecer una observación de enfermería. Ahí la canción de los pares craneales, sí, todos los años me hacen recordar. Mamá, fui a Galicia. No esperes, hijo. La memoterapia. Memotecnia. La memoterapia. Qué gustos raros tiene el profe, sí, la verdad, son gustos muy raros, pero ¿por qué? No es que yo sea malo, en todo lo contrario. El problema está en que todos los años pasa lo mismo, a los pares craneales no se le da la importancia correspondiente, entonces después se ven los resultados en la práctica de la enfermería, ¿sí? Porque el diagnóstico enfermero y la observación que yo voy a hacer va a ser de acuerdo a la respuesta a los impulsos que tenga ese paciente. Porque no es solamente una cuestión de mera observación del paciente en ramos generales, sino también, por ejemplo, no sé, en trayecto, cuando ustedes le preguntan por qué hacen la valoración oculomotora del paciente con la luz, vieron la famosa luz que nosotros pasamos, no es porque le quiero ver el color de ojos al paciente, lo que yo quiero ver es la respuesta de esa pupila a la luz. ¿Está? Entonces, ¿qué nervio está actuando? ¿Qué par craneal actúa? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Por qué actúa de tal manera? Si lo hace de forma anómala, ¿por qué lo hace? ¿Qué es lo que está afectado? Del sistema nervioso, ¿cuál es el sistema nervioso que actúa en esto de la respuesta a un foco de luz o a un impulso de luz? ¿Lo hace el parasimpático? ¿Lo hace el simpático? ¿Se entiende? Esas son las preguntas que ustedes tienen que hacerse. ¿Está? Entonces ahí es donde van a ir comprendiendo, porque en realidad biología no es que ustedes tienen que estudiar los temas menos nervioso de memoria no les va a servir. Tienen que darle una respuesta al por qué. ¿Está? Entonces, ahí Lorena dice el simpático y el parasimpático. Ah, me diste un puntapié, Lorena. ¿Cómo puedo establecer yo, ya que estamos hablando de cuadros comparativos, qué cuadro comparativo puedo hacer yo entre el sistema simpático y el parasimpático? ¿Quién se anima a hacer un cuadro comparativo entre uno y otro? Y el sistema parasimpático, generalmente el que estimula, y el parasimpático es el que calma, digamos, las actividades. Estoy muy atrabado igual. No hay problema, Anabela, pero estableciste ya un patrón, digamos, de comparación. ¿Cómo podría yo ampliar lo que Anabela mencionó? Profe, yo tengo una duda con eso, porque yo lo tenía entendido igual, pero viendo uno de los PowerPoint, en una de las partes que dice que inhibe la urinación, el simpático y el parasimpático estimula. Pero yo lo tenía entendido como que es al revés, como dijo Anabela, que uno calma y el otro es como el que estimula. El tema es el siguiente. A ver, en el parasimpático hay funciones de inhibición, como hay funciones de estimulación. Y en el simpático hay funciones de inhibición, como hay funciones de estimulación. Por ejemplo, la segregación o la liberación de, bueno, que se me fue de la mente, de epinefrina, o por ejemplo el tema de promover o estimular adrenalina. A la adrenalina, muy bien. El tema de a nivel sexual. En el... Se me cortó justo, Anabela, no te escuché el final. Y acetilcolina leí que se libera en el parasimpático y adrenalina en el simpático. Muy bien. Entonces, no es que... Sí, Fanny. El simpático sería el que es para combatir y huir, o sea, para protección, ¿no?
Y el parasimpático es de reposo y reparación, cuando está en la normalidad. ¿Están todos de acuerdo con lo que dijo Fanny? Yo sí. ¿Por qué? Yo no estoy de acuerdo, profe. A ver, Mari, ¿por qué? Porque uno tanto, o sea, ayuda al otro, el simpático como el parasimpático. Y ese que ella mencionó, que es el en el que todos siempre nos reflejamos, creo que es en el alcorreflejo del, ay, que no sé cómo asociarlo bien, de la huida, puede ser ese de si te van a robar. A ver. Aparte el parasimpático estimula la digestión, estimula la vesícula biliar. Sí, Entonces, y el simpático también, Marina. A ver, Fanny. Y el parasimpático también disminuye algunas cosas, como por ejemplo el ritmo cardíaco. Claro, como que trabajan los dos en conjunto. Bien. A ver, Fanny, volvé a decir la teoría que vos tiraste. Sí, el simpático es para combatir y huir, o sea, para la amenaza inmediata. Es para protección. ¿Y el parasimpático? Y el parasimpático, reposo y reparación, o sea, las actividades normales del cuerpo en reposo, en la normalidad. Bien. Entonces, Fanny, ¿por qué? Dame un por qué vos estableces que uno es, como digamos, de respuesta ante una amenaza, por ejemplo, o ante una cuestión que el cuerpo debe defenderse, y el otro es una cuestión de relajación, o sea, el proceso posterior a lo que sucedió primero. ¿Por qué vos pensás de esa manera? Y se me vino ahora en la cabeza eso. Porque uno es involuntario y el otro es voluntario, profe. Para mantener el equilibrio, para volver al estado normal. Yo siempre necesito establecer un equilibrio de respuestas en el organismo. Para regular la homeostasis, para mantener la homeostasis. Siempre se regula, Karen, muy bien, siempre se trata de mantener esa homeostasis. El tema es, ahí Lorena dice, para mí, por ejemplo, el parasimpático reduce los latidos del corazón y el simpático acelera. Y en realidad es así, uno incrementa y el otro reduce o relaja, ¿está? O contrae. Entonces siempre tienen que pensarlo de esa manera. El otro hace la acción contraria a lo que hace, por ejemplo, el simpático realiza una acción, el parasimpático va a hacer la acción que es contraria. Por ejemplo, claro, porque Perdón, sí. Fanny, dale. No, porque claro, estos salen del sistema nervioso autónomo, del involuntario, el parasimpático y el simpático. Estamos todos, me gusta porque Fanny tira muchos datos, entonces, el sistema Tengo todos los datos sueltos en la cabeza, lo estoy tratando de unir. Pero está bien, con estas preguntas. Sí. Perdón, me corrige para ver si lo tengo bien, porque yo me hice así como un cuadrito, pero yo tengo, por ejemplo, así muy resumido, que el simpático estimula las funciones de los órganos y que libera la noradrenalina para la lucha y huida, y el parasimpático que inhibe el funcionamiento de los órganos con la liberación de acetilcolina para la relajación. Muy bien. ¿Y qué más le podríamos ¿Y qué más le podríamos agregar a lo que tiene Silvia? ¿Qué más le podríamos poner? Por ejemplo, a nivel cardíaco, ahí había una compañera que mencionaba el ejemplo del corazón, creo que era Lorena. ¿Qué hace uno y qué hace el otro a nivel cardíaco? El simpático lo acelera y el parasimpático lo disminuye. Muy bien. A nivel de los pulmones, ¿qué hace uno y qué hace el otro? El simpático abre los bronquios. ¿Quién abre los bronquios? El simpático y el parasimpático El parasimpático. Uno relaja, ¿quién es el que relaja? El parasimpático. El parasimpático. El parasimpático. ¿Quién relaja? Vamos de nuevo. El simpático. ¿Y quién hace a la contracción de las vías aéreas o la disminución de la...
Ahí José Luis, El parasimpático, ahora sí. José Luis vamos de nuevo, ahí José Luis lo está diciendo, uno contrae, el otro relaja. El que relaja es el parasimpático o el simpático, José. A nivel respiratorio, estoy hablando a nivel pulmonar o a nivel de las vías aéreas, mejor dicho. A nivel de las vías aéreas, el sistema simpático es el que relaja y el parasimpático hace a la contracción de esas vías aéreas. ¿Estamos de acuerdo? Ay, qué silencio. Profe, ¿le puedo...? ¿Y usted me puede explicar? Perdón, Débora, habla. No, le quería comentar, porque yo en la parte de las vías parasimpáticas había puesto justamente que estaban contenidos los nervios craneales, por ejemplo, el 3, el 4, el 6, perdón, el 6 no, el 11, bueno, y después que recorría también las fibras preganglionares del nervio vago. Entonces ahí asocié todo eso justamente después, a ver si el parasimpático hacía qué actividad, el otro cómo lo compensaba, digamos. Claro, porque siempre hay alguien dijo que eran como antagonistas, y en realidad, como dice Sandra, son una especie de antagonistas. ¿Por qué? Porque siempre van a ser uno contrario a lo que hace el otro. Entonces, por eso íbamos por parte. Ustedes dijeron a nivel de, por ejemplo, de las pupilas, algo que el enfermero muy pocas veces yo veo que en el servicio le da bola a esto, ¿no? Y es tan importante, más que nada en los traumas y en los que tienen aumento de la presión intracraneal y demás. ¿Quién hace a la dilatación pupilar? ¿El sistema simpático o el parasimpático? El simpático. El simpático, profe. Y la contracción de las pupilas entonces lo va a hacer el parasimpático. El parasimpático. Sí. Por ejemplo, ustedes, en el momento de estar en un examen oral, en el cual están frente al docente, y empiezan a tener la boca seca porque no hay saliva. Estamos con el simpático a full, el simpático. Exactamente. Sí, totalmente. Desde ahora. Cuando ustedes salen de ese examen parcial en el cual rindieron bien y aprobaron, y Dante les puso una buena nota, menos un 10 porque nunca pone, entonces, bueno, salí con un 9, me relajo. ¿Qué pasa? Empiezan a tener... Y mañana... Parasimpático. Como dice la profe Laura, nos tomamos una cervecita y empezamos con el parasimpático. Entonces vamos con otra. Para resumirla, le damos la respuesta y huimos, simpático. Claro, cuando llegamos a casa nos relajamos, parasimpático. Claro, perfecto. Entonces, por ejemplo, a nivel de la frecuencia cardíaca, entonces ahí ustedes están en un examen en el cual se presentan y la frecuencia cardíaca empieza a elevarse. ¿Por qué? Porque está actuando el sistema simpático. Pero cuando ustedes salen de ahí, que se relajan, que bajan la cantidad de frecuencia, las pulsaciones y demás, ¿quién está actuando? El parasimpático. El parasimpático. Entonces, lo que ustedes tienen que entender es, ante una respuesta que el cuerpo tenga que dar, que el organismo tenga que dar, que algo habían dicho, ¿no? Esto de la lucha, del momento, ¿no? De la urgencia del organismo, ¿quién va a actuar para proteger, como una especie de protección o de sistema protector? El sistema simpático. Entonces, lo que va a hacer, normalmente, no quiere decir que todas sus funciones son iguales, ¿estamos? Ojo con eso, pero normalmente, ¿qué es lo que hace? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta las pupilas, o sea, las dilata o aumenta su tamaño. Los pone en alerta, digamos. Los pone en una situación de alerta, aumenta la cantidad de epinefrina, de adrenalina. ¿Se entiende esto? O sea, lo hace en una cuestión de protección, mientras que del otro lado, el parasimpático hace lo contrario. Si por un lado me aumentó la dilatación pupilar, por el otro lado me va a contraer la dilatación pupilar. Si por un lado aumenté la cantidad de frecuencia cardíaca, por el otro lado voy a disminuirla. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Está? Ir observando un sistema y el otro, más cuando son tan diferentes uno del otro. Entonces, comparar, hacer un cuadro comparativo y de esa manera poder establecer patrones de diferencia. José Luis dice, o la glucosa también. Muy bien, José. ¿Qué sucede a nivel de la glucosa en el simpático? ¿Aumenta la glucosa en sangre? Muy bien, porque se libera, aumenta la cantidad de liberación de glucosa en sangre, mientras que en el parasimpático, ¿qué hace? La disminuye. Se inhibe. Por eso les digo, ojo, no es que todo es
no es que todo es aumento, no es que todo es contracción, no es que todo es igual. O sea, en este caso se inhibe la liberación y en el otro lado, ¿qué hace? Se aumenta o se estimula la liberación de la glucosa. ¿Estamos? Bueno, profe, a mí me pasó eso también cuando estaba leyendo, en la parte que dice que el simpático retarda los movimientos del intestino y el parasimpático acelera. Muy bien, muy bien. Aumenta creo que dice algo de la actividad gastrointestinal o actividad intestinal, creo que les menciona en el apunte, si no mal me equivoco. A nivel del parasimpático les dice algo de la estimulación o el aumento de la actividad intestinal. Estimula la digestión. Exacto, en el otro habla de la inhibición. Bien. Sí. Profe, yo le quiero hacer una pregunta. Una pregunta que dijo ayer el profesor Gastón, que cuando demos los nervios raquídeos, los 31 pares, que nos fijemos dónde estaban el simpático y en el parasimpático, pero no entendí, porque en el tronco lumbar, en el simpático y en el parasimpático, sacro y médula. Traté de interpretar, pero no estoy bien segura. O sea, lo que les pidió Gastón es que hagan un cuadro o que hagan una comparación en qué actuaba cada uno, qué nervio estaba en cada uno, a nivel de los nervios raquídeos, si no mal me equivoco. Sí. Bien. A ver. A nivel solamente de la médula. Claro, porque él dijo, eso se va a preguntar en el examen. Bien. Sí, muy buena pregunta les hizo. El tema que paren que me recuerde. Recordame, Marina, ¿qué pusiste vos? Yo puse que en el simpático actúa tronco lumbar y en el parasimpático sacro y médula. Sacro y médula. Sí, digamos que en el simpático vos colocaste la última porción de los nervios, si no me equivoco. Claro, pero porque me lo dijo él, yo no lo entendí, profe. No, está bien, porque sí, Fanny. Podría ser que en el simpático o sea, salen de la porción media de la médula espinal y en el parasimpático de la parte baja de la médula. Exactamente, ahí iría referido. Muy bien, Fanny. Hay un dibujito en el Power, hay un dibujito que está exactamente así y bien claro, y una pregunta que nos hizo Laura era, si yo les pregunto, ¿dónde va a actuar el simpático y el parasimpático? Y que podía haber una opción de órganos. Y en la comparación que está en el Power es justamente todo lo que ella nos dio. Claro, y es más, es un dibujito que les menciona la médula espinal y los nervios, y les da la localización de cada uno, ¿sí? Y qué nervios actúan en cada parte. Sí, ya recuerdo cuál es el esquema. Sí, está bien la pregunta que hizo Gastón, porque creo que hay una pregunta con respecto a eso, pero más que nada lo que te va a mencionar en la pregunta, Marina, es que establezca, o sea, te va a dar la respuesta, obviamente, no es que vos tenés que escribirlo, pero que establezcas cuáles son los nervios de la médula espinal que actúan, por ejemplo, en el simpático. Entonces vos tenés que mencionarlo y te va a dar una serie de respuestas, y vos debés recordar, de acuerdo a su ubicación, cuáles serían los que actúan. Pero está el esquema, muy bien. Perfecto. Sí, ya encontré y como vos lo habías puesto al principio, por eso te pregunté si que me lo volvieras a mencionar, estaba bien hecho. Yo no entendí ni de la A, ni la B, ni la Z de lo que acaba de decir. Bueno, en ningún idioma. A esta altura ya estamos complicados. Me la confundió mal con ese cuadro y ahí cuando escuché eso ya me bloqueé. Bueno, no hay problema, tampoco es... A ver, esto es cuestión de volver a... El que vos dijiste está bien, porque yo lo tengo igual. Le tenés que agregar en el simpático, fíjate después tranquila, tronco lumbar, y en el parasimpático, médula y sacro. Ahí está. Dale, habría que terminar de completarlo, pero el cuadro no estaba mal. Pero tu cuadrito está bien porque yo lo tengo igual. Por eso le dije a Marina que estaba, pero faltaba un poquito más. Entonces, me falta en el simpático, tronco lumbar, dijo. Sí. Y en el parasimpático, médula sacra. Ahí ya me la anoto, gracias.
Hay un cuadro que dice justamente diferencias anatómicas entre sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Creo que hacen referencia a ese cuadro justamente. Es ese, Débora, es ese cuadro. Bien, alguien por ahí, Jessy, creo que Perdón, era, pero ¿qué cuadro? en el Power. En el En el Power. Power. No, porque el que yo tengo me lo hice yo, no lo No, saqué. por eso te digo, No lo está saqué. Está. en el Power Ahí que está. el de la clase de Laura está. Ahí lo voy a buscar ese entonces completo con el mío para terminar de para completar. terminar de cerrar ese cuadro que vos armaste Está. de comparativo. Listo. Bien, creo que Jessy había mencionado el sistema límbico, si no me equivoco, por ahí en alguna pregunta. ¿Quién se anima a hablarme del sistema límbico? O mínimamente, ¿qué funcionalidad cumple el sistema límbico? Implica las De las emociones. ¿El cerebro emocional? De la ira. El de la A ver, ira. vamos por deseo de parte, a ver. comer. Débora, ¿qué es el sistema límbico? El cerebro emocional. El cerebro emocional. ¿Qué le podríamos agregar ahí, Marina? Ah, perdón. El del límbico, bueno, yo tengo que es el que se relaciona con la ira, con el deseo de comer, el deseo sexual. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Quién más puede agregar algo más? Que es una central reguladora de todas esas emociones. Muy bien, Martina, eso estaba esperando. Entonces, como para darle un concepto general, ahí José también me dice, regula las respuestas. Bien, José, ¿regula qué respuestas? Las respuestas, ¿qué? Emocionales y de comportamiento. Ahí le terminaría de cerrar esa idea, José. ¿Sí? Con respecto a el comportamiento de esa persona y las respuestas emocionales que tenga. ¿Se respondió la pregunta, Jessy? ¿Y lenguaje y memoria también vas o no? Lenguaje y memoria, muy bien. ¿El apetito también está dentro del sistema límbico? Sí. Sí. También hay que agregarlo, muy bien. Entonces, ¿qué funciona ahora que ya tenemos todas las funciones que realiza o a qué se caracteriza el sistema límbico? La pregunta sería, denme un concepto de sistema límbico bien, ahí un poquito más amplio. ¿Quién se anima a darme un concepto amplio del sistema límbico? Con sus palabras, no hace falta que sea de libro. Y es un sistema que regula las conductas humanas. Bueno, a ver, vamos de nuevo. Anabela primero, a ver, ¿cómo vos le darías un concepto al sistema límbico? Es un sistema que regula todas las conductas humanas y el comportamiento de la persona. Bien, Fanny. Sí, yo digo que interconecta múltiples grupos de neuronas, controlando los sentimientos y las emociones, y elabora conductas reflejadas en expresiones, o sea, excelente. Comportamiento, iniciativa, memoria, emociones. Muy bien, entonces ahí entre la respuesta que dio Anabela y Fanny completaríamos el concepto del sistema límbico. ¿Y cómo está constituido el sistema límbico? ¿O qué constituye el sistema límbico? El circuito en forma de anilla. No. Estoy hablando de la parte fisiológica, ¿sí? De la parte anatómica. Anatómica, mejor dicho, no fisiológica, anatómica. ¿Quién constituye el sistema límbico? ¿Los neurotransmisores o no? Y los neurotransmisores están en todo el sistema nervioso, porque son los que son el agente causal, ¿no? De esto. Pero a nivel anatómico, a ver, les doy un disparador. ¿El hipotálamo está dentro del sistema límbico? Sí. ¿Quién porque más? El tálamo, la glándula pineal. ¿Quién más? El mesencéfalo. Y pertenece, profe, porque al es el sistema encéfalo. nervioso periférico. ¿Pertenece al sistema nervioso periférico? ¿Están todos de acuerdo? No, al central. El encéfalo, profe. Pertenece al sistema nervioso central. Sí, porque es el encéfalo. Muy bien. Ojo, Mari, ahí con eso. Ojo con ese concepto, Mari, ¿eh? No, profe, por eso hice la pregunta. Ah, pensé que era una afirmación. Pensé que era una afirmación, digo, no, por favor. ¿Qué más? A ver, vamos.
Habíamos quedado en la Constitución. Ese es el encéfalo, estaba ahí en el encéfalo. Bueno, Que sí, ahí el encéfalo engloba, acuérdense de algo, chicos y chicas. Cuando ustedes hablan del encéfalo, estoy hablando de ¿qué? De toda la constitución del espacio cerebral. Sí, del tálamo, hipotálamo. Bueno, entonces ahí es donde yo hago referencia, como dice José, lo constituye el hipotálamo, la hipófisis, ¿quién más? El tálamo, parte del tálamo. La glándula pineal. Ese grupo sería el diencéfalo. De los tres, ¿no? ¿Están todos de acuerdo con Leticia? También pertenece al sistema endocrino. Al sistema endocrino. ¿Por qué? Y justamente porque está el hipotálamo. Y porque es donde en el sistema endocrino está el hipotálamo, la glándula pineal, la glándula... Bien, no, por supuesto. La hipófisis, pero pensá, Silvia, por eso me encantó ese aporte. ¿Pero por qué? Ahí viene la pregunta, ¿por qué? Si yo estoy hablando de ¿qué hace el sistema límbico? ¿Da qué? Una respuesta. Entonces, la respuesta puede ser a nivel nervioso, como puede ser a nivel de hormonas, a nivel de las hormonas. Entonces, puede dar una respuesta a una emoción a nivel de una respuesta nerviosa, como puede dar una respuesta a nivel de hormonas, por la segregación de algún tipo de hormona para que ese estímulo, ¿sí?, dé una acción posterior. Muy bueno el aporte ahí de Silvia, justamente ¿por qué? Porque hay una relación con el sistema endocrino, ¿sí? Porque hay una respuesta. Acuérdense que cuando nosotros establecimos el cuadro comparativo entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, ¿qué decíamos? Que ambos, ¿qué relación tenían? Que ambos eran sistemas de respuesta, ¿sí? Daban una respuesta ¿a qué? A estímulos, como dice Trinidad, porque llevan estímulos al sistema nervioso. ¿Mediante qué? Mediante la respuesta hormonal. ¿Está? ¿Se entendió o les hice un...? Sí, profe, sí. O sea, ustedes cuando hacen un aporte, así como yo le estoy preguntando a Silvia, que hizo un muy buen aporte, ese aporte tengo que darle una respuesta. Así es un examen final, el porqué de todo. Si yo menciono al sistema endocrino, ¿por qué lo menciono en el sistema límbico como una respuesta? Porque justamente una respuesta a una emoción puede ser producto o puede ser fundada en una acción mediante una respuesta nerviosa, mediante los neurotransmisores, como puede ser una respuesta hormonal dada por los químicos, por la respuesta de las hormonas. O sea, profe Dante, aparte de ayudarnos para mañana, usted nos está preparando para el final, cómo tenemos que hablar y responder y conectar todo. Sí, básicamente es un mensaje subliminal. Es un mensaje subliminal. Estamos entendiendo. Le estoy dando un mensaje subliminal porque yo sé que la gran mayoría mañana va a aprobar, entonces como van a aprobar y van a ir al examen final, ya los quiero preparar, pues no sé si los voy a volver a encontrar. Entonces... Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Dime, a ver Karen. si lo relacioné todo bien. Por ejemplo, el sistema límbico también trabaja en conjunto con la hormona, por ejemplo, grelina, no me salía el nombre, como para unirlo. ¿Hormona cuál? Ahora se la escribo. Por favor, porque no sé si está bien dicha la hormona. Pero nunca la escuché esa hormona. No hay que sepa una nueva. Una nueva hormona que han descubierto acá los estudiantes, la verdad que es genial. Grelina nunca la escuché. Grelina. No. Acetilcolina, ¿será más? No, profe, lo que pasa es que... Sí, la grelina es secretada por los islotes pancreáticos. Paren, a ver, porque ahí Débora estaba mencionando algo. Sí. No sí, sé Débora, si ella la tiene del cuadro donde están todas las glándulas que eran anexas, accesorias, que en realidad no las estábamos viendo. No sé si ella lo pudo haber sacado de ahí, digo. Sí, el tema es que la grelina yo la tengo a nivel gastrointestinal, si no me equivoco. Claro, estaba creo las otras que hemos visto ya en digestivo también. En digestivo, sí.
Sí, sí, estaba. Ahora, ¿quién había hecho la pregunta? Karen. Karen, ¿qué relación vos darías con la grelina? Sí, ahora recuerdo que está en el sistema gastrointestinal. Más que nada es una hormona a nivel gástrico, o sea que se da a nivel gástrico. ¿Y qué función cumplía la grelina? Estimula el hipotálamo para aumentar el apetito. Muy bien, ahí ¿Regula está. el metabolismo, puede ser? Estaba en mucosa gástrica, muy bien Lorena, y lo que hace es regular el apetito, regular Profe, ahí la encontré y era esa. No, era no. esa, está bien Karen, está bien. Ah, Ahora, bueno, me asusté, digo, capaz que dije varias no, cosas. el tema es que, a ver, ¿por qué me desencajé? Porque esto lo vimos en digestivo, entonces no la tenía en mente en este momento, pero sí, está bien. El tema es, Karen, ¿cómo Yo regularía? nunca la había escuchado la primera vez. ¿Cómo vos entablarías una relación entre este sistema y la hormona grelina? ¿Por qué? Con la respuesta, a ver. O la pregunta sería el por qué. Si yo te digo, si vos me estás diciendo que la grelina regula el apetito o la saciedad de comer, ahí como dice Lorena, aumenta el apetito. ¿Cómo relacionarías vos? Porque hay un estímulo de qué? De respuesta puede ser. Hay un estímulo El para que se sistema dé una límbico. respuesta. Pero hay una... hambre. Exactamente, entonces, ¿a dónde va a mandar esa información? Al hipotálamo. Y entonces todo va a desencadenar ¿en qué? En que yo realice una respuesta, una acción. ¿Va a tener qué? Lo está diciendo Gabriela ahí, pero así, a grosso modo, pero es lo que va a pasar. Claro. Hambre, va a tener hambre. Entonces ahí va a estar la respuesta, ¿cuál va a ser? Va a tener que comer. ¿Por qué? Porque como ese paciente quizás esté en ayunas, bueno, hablo de paciente, pero también sucede en estos momentos que estamos nosotros a las 7 de la tarde, que ya queremos comer y bueno, nos está apretando el hambre. Bueno, justamente está la grelina haciendo sus Profe, acciones. yo ahí la ponía en conjunto con el sistema límbico, porque para mí actúan los dos conjuntamente, digamos. Muy bien, Gaby. Muy bien, Karen, perdón. Está bien. Bien. Perdón la demora porque me vino el libro a ver si estaba en lo cierto y no sabía, venía buscando que la Está piqué. bien. No la habías pifiado. El que le pifié fui yo, que ya se me fue de la mente. Así estamos, ¿eh? Es la edad. Ya llega una edad que uno se va olvidando de ciertas cosas. Bochado Dante. Bueno, Profe. para finalizar, porque yo tengo que dar una clase en terciario ahora. Vamos a hacer lo siguiente. Ante todo, agradecer. ¿Sí? Yo sé que hay millones de preguntas, y que cada uno, más de uno tiene preguntas y no las quiere hacer por vergüenza, por temor o lo que sea, no importa. Por favor, estudien, yo sé que lo vienen haciendo, pero estudien a conciencia, hagan cuadros comparativos, hagan cuadros sinópticos, hagan los esquemas que hizo Silvia, que les decía, los esquemas les funcionan, les sirven para cerrar los temas. Si yo estuve viendo simpático, parasimpático, bueno, hago un esquema en el cual yo pueda establecer patrones de diferencia entre uno y otro. Si estuve viendo sistema límbico, bueno, hago patrones para ver cómo funciona, en dónde puede actuar. Si estuve viendo sistema endocrino, hago un cuadro grande donde salga desde ese eje hipotalámico hipofisiario y lo divido en dos partes, en la neurohipófisis, la adenohipófisis, y todos los órganos diana en los cuales van a ir actuando, esto como una reacción en cadena. Si hablo de sistema endocrino y sistema nervioso, establezco un cuadro comparativo y veo, a ver, qué hace uno, qué hace el otro, en qué se diferencian, en qué se relacionan. ¿Estamos? Hay un montón de contenido para ver. Sé que los tiempos no fueron quizás los más adecuados, sé que nervioso faltó muchísimo más para ajustar, pero bueno, ahora es el momento de ustedes. Sé que les va a ir bien, les tengo muchísima confianza, no se me desanimen ahora, los animo siempre que puedo. José, Débora, Nahuel, que hoy no lo vi, Trinidad,
Sabrina, Nora, no sé quién más, siempre son que están ahí respondiendo en las clases, Fanny, Silvia, y el resto que sabemos que quizás no aportan desde la pregunta, pero que están ahí siempre presentes sacándose las dudas. Entonces, no me decaigan ahora, pónganle todas las pilas, toda la fuerza, y mañana les va a ir excelente, ¿está? Los chicos de las agrupaciones han hecho un esfuerzo enorme en esta cuarentena que no nos hemos podido ver, y ellos han estado presentes cuando los docentes no hemos podido. Entonces, aprovechen esos espacios. Y siempre nos están ayudando del centro de estudiantes, profe. Siempre. Entonces, manténganse en esto que vienen estudiando, que es una carrera excelente, pero que lleva su tiempo de producción. Si mañana nos va mal, es un traspié, tenemos recuperatorio. Si mañana nos va bien, nos clavamos 10 porrones el fin de semana, disfrutamos y el lunes arrancamos de nuevo con otra área. ¿Está? Les mando un gran saludo. Les mando un gran saludo. Gracias, les profe. dejo toda la suerte para los mediocres, que les dejo el éxito que corresponde para mañana, y espero verlos muy pronto y que examen